Hoy vamos a estudiar el sistema inmunitario y los dos tipos de respuestas principalmente que éste tiene. Lo primero es decir qué es el sistema inmunitario. Pues el sistema inmunitario es un conjunto tanto de células, de tejidos y órganos y otras moléculas, porque también entran dentro algunas proteínas, repito, células, tejidos, órganos y moléculas, implicado pues en la inmunización. ¿Qué hace este sistema o qué hacen estos órganos? Pues lo que hacen es reconocer los antígenos, tienen la capacidad de reconocer los antígenos, lo extraño al cuerpo, y desencadenar un proceso que bien puede ser celular, porque ataquen células, que lo vamos a ver después, o molecular, porque ataquen moléculas. Aquí tenemos la primera diferenciación entre respuesta inmunitaria celular o humoral. Humoral siempre se refiere a moléculas, como son los anticuerpos. ¿Vale? Celular, pues como su mismo nombre indica, células. Pues como digo, tenemos tanto células y moléculas que lo que hacen es neutralizar y destruir pues, los microorganismos o el agente invasor o el agente extraño. Esto recibe el nombre, como he dicho, de respuesta inmunitaria, todo este conjunto. Y puede ser, como hemos dicho, de dos tipos. Celular, que está propiciada por células, y humoral, desarrollada por anticuerpos. Según el tipo de linfocitos vamos a tener un tipo, el celular o el humoral, ¿vale? Porque hay dos tipos de linfocitos, los B y los T. Entonces, nos vamos a venir a las preguntas de selectividad y os voy a explicar algunas cosas. Aquí tenemos una pregunta que dice, define inmunidad humoral y celular. Pues fijaos, en la respuesta humoral, que es básicamente la que está influida por anticuerpos, estos anticuerpos los crean los linfocitos B. Recordad, linfocitos B crean los anticuerpos. Por lo tanto, en la respuesta humoral están implicados los linfocitos B y los anticuerpos que han creado. De esto hay varias preguntas, ¿vale? Sí, miradlas bien porque cae mucho. Inmunidad humoral y inmunidad celular suele caer mucho. En cuanto a la inmunidad celular, son los linfocitos T los que actúan. Linfocitos T. Esos linfocitos atacan directamente a el agente extraño. Y luego también tenemos los macrófagos. Recordad los macrófagos que vimos al principio del tema, en la inmunidad celular. ¿Vale? Resumiendo, inmunidad humoral, en la cual actúan partículas como son los anticuerpos creados por los linfocitos B, inmunidad celular, en la que actúan las células directamente, como son los linfocitos T y los macrófagos. Claro está, también nos pueden hacer la pregunta de qué es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad, que lo que hacen es responder de manera coordinada ante una sustancia que no se reconoce o que no es reconocida por el organismo como propia. Y se produce una respuesta inmunitaria. Volvemos al término anteriormente visto en otros vídeos. Pues bien, ahora vamos a analizar lo que son los órganos linfoides. Los órganos linfoides son en los que se forman y se transforman los linfocitos y en los que se acumulan, ¿vale? En los que se forman, se transforman y se acumulan los linfocitos. Tienen que ver con los linfocitos. Y entonces tenemos dos tipos, los órganos linfoides primarios, que son los que donde maduran los linfocitos, y los órganos linfoides secundarios, que es donde donde desarrollan su actividad. O sea, los primeros serían en los que se crean y se maduran, y en los secundarios donde desarrollan la actividad de ataque a diferentes moléculas. Primarios tenemos el timo y la médula ósea roja. Timo asociado a linfocitos T de timo, y la médula ósea roja tiene asociados los linfocitos B. Y luego, estos serían los primarios, porque es donde maduran y donde se crean, donde maduran. Y luego, donde se acumulan, tendríamos el bazo y luego una serie de estructuras dentro del tejido linfoide difuso, como serían las que tenéis aquí, las amígdalas, el apéndice, las placas de Peyer, que están cerca del intestino delgado, y los ganglios. De todo esto lo vais a estudiar por la pregunta que aparece de selectividad, que os la voy a mostrar a continuación.
Aquí tenemos la pregunta, que sería la del 2012, 4b. Cite 3 órganos o tejidos, 2 tipos de moléculas que forman parte del sistema inmunitario. Nos vamos a centrar en los órganos. Órganos aquí nos muestra, órganos y tejidos. Nos muestra la médula ósea que hemos visto anteriormente, los ganglios linfáticos, el bazo, el tejido linfoide asociado a mucosas, que es lo que anteriormente hemos visto aquí, tejido linfoide difuso. Dentro de él nos asocia las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice. ¿Qué nos interesa de esto? Pues nos van a interesar que os estudiéis la función. Os la vais a estudiar directamente de aquí. Función de la médula ósea, la maduración y la diferenciación de los linfocitos B. Del timo, la diferenciación, maduración y selección de los linfocitos T. De los ganglios linfáticos, el filtrado de la linfa y que permiten tanto a los linfocitos B y T entrar en contacto con los antígenos, en los ganglios donde se produce el ataque a esos organismos. Por eso, cuando tenemos una infección, se nos suelen inflamar los ganglios. El bazo extrae y elimina partículas y células defectuosas desde la sangre. Y luego tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas, que serían las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice vermiforme, como tenéis aquí, que lo que hace es proteger las mucosas acumulando linfocitos, células plasmáticas y fagocitos. ¿Vale? De este punto os estudiáis todos los órganos y tejidos que formarían parte del sistema linfático. Lo vamos a ver por este punto. Como lo vamos a ver por ese punto, del libro no os subrayo nada. Os lo podéis mirar también por el libro. En el siguiente vídeo analizaremos los tipos de linfocitos, los B, los T y las células presentadoras de antígenos.